tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus sectores turcos favoritos y sus series turcas. Ya saben que no me gustan los rodeos, de inmediato vamos a lo que vinimos. Hablemos de la gran jugada de Kuruluş Osman, de Burak Özçivit, que vuelve a ser noticia y esta vez no por una polémica sino por una cifra que dejó a todos con la boca abierta. Déjeme decirle que Burak Özçivit y su pareja Farid Evcen son la gente que más contratos jugosos tienen. Tras su salida de la serie Kuruluş Osman, Burak Özçivit está dando de qué hablar, pero ahora por el dineral que se está metiendo en el bolsillo, según se reveló, el actor firmó un acuerdo publicitario récord con el que habría ganado nada más y nada menos que 15 millones de liras turcas. Y ojo, porque este acuerdo no solo es un comercial, incluye también su nuevo proyecto teatral, lo que convierte esta jugada en una de las más grandes de su carrera. Pero vamos a ir por parte para los que no están actualizados. Burak Özçivit abandonó Kuruluş Osman luego de no llegar a un acuerdo con la productora, ya que habría pedido 4 millones de liras por episodio para la nueva temporada. Al no concretarse el trato, decidió cerrar esta etapa y abrir un nuevo capítulo profesional. Por primera vez en su carrera, Burak se subiría al escenario con una obra unipersonal titulada La chica más bella de Estambul, una apuesta arriesgada, sí, pero también muy ambiciosa. La obra saldrá a la venta simultáneamente en 5 países y 16 ciudades, y Burak interpreta a Oki, un mecánico que ha dedicado su vida a su ciudad, a su padre y a sus grandes pasiones. El actor ya se encuentra en plena preparación y, como era de esperarse, las expectativas están altísimas. Pero volvamos al dinero, porque aquí viene lo fuerte. Según la periodista Mujeta Hinsalli, Burak es la imagen de una importante empresa constructora y firmó con ellos un contrato por 45 millones de liras. Y atención a este detalle, la empresa no solo protagoniza el comercial, sino que también es patrocinadora principal de la obra teatral, o sea, negocio redondo. Y por si fuera poco, hace poco Burak fue invitado a un evento en Rusia, que se lo compartí esa noticia aquí, donde literalmente fue presentado como un rey y se dice que solo por esa aparición habría cobrado 20 millones de liras. Una noche, 20 millones. Pero su vida fuera del escenario tampoco se queda atrás. Aunque en la obra interpreta a un mecánico, en la vida real Burak tendría una colección de 10 autos de lujo valorada en aproximadamente 4 millones de dólares. Tanto así que se comenta que alquiló un garaje privado en Riva exclusivamente para guardar sus joyitas sobre ruedas. En resumen, sale de una serie histórica, firma el acuerdo publicitario más grande de su carrera, debuta en teatro y sigue viviendo a lo grande. Burak Özçivit dejó claro que cuando se va de un proyecto lo hace para subir varios escalones más. Pero bueno, bebés, el destino de la serie de ATV, Gözleri Karadeniz, podría decidirse esta misma semana y los fans están al borde del asiento. La serie, que se emite los martes y se lleva la firma de 03 Media, ha atrapado a la audiencia con su drama intenso, llevando la historia desde los paisajes rudos del Mar Negro hasta las oscuras calles de Estambul. En el centro de la trama está Asil Yilmaz, quien creció en Rize, y Güneş, la abogada de la familia. La serie ha rodado escena tanto en Rize como en Estambul, manteniendo esa atmósfera única que mezcla tradición y misterio. Pero ahora, según la periodista Birsen Altuntaş, el futuro de la serie dependerá de los ratings del próximo martes. Si el capítulo 16 no logra aumentar la audiencia como se espera, el episodio incluiría la escena final ya grabada, cerrando así la historia oficialmente. Sí. Y aquí va lo importante. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que los ratings subirán y la serie continuará? Si llegara a terminar en el capítulo 16, ¿te parecería un final justo o apresurado? Y cuéntame cuál ha sido tu escena favorita hasta ahora en Gözleri Karadeniz. Déjame tu respuesta en los comentarios porque quiero leer qué opinan todos. Y bueno, bebé, todos recordamos cómo la serie de Star TV, Yali Shakini, arrasó con su primera temporada, pero con el tiempo perdió fuerza y terminó siendo superada por su competidora Sorbete de Arándanos. Entre los personajes más comentados estuvo Pelin, interpretada por Buchet Buset. Aunque su papel la catapultó a la fama, la reacción en redes fue brutal. Muchos fans confundieron la ficción con la realidad y la atacaron constantemente, enviándole comentarios llenos de odio. La actriz confesó en el programa Talk Show Perileri
de Barefoot Gen-L-Air, que no sabía lo que pasaría con su personaje en la serie. El desarrollo que le habían prometido no se concretó, ni siquiera estaba al tanto de que Pelin iba a quedar embarazada en la trama. O sea, Bouchet Busset sufrió linchamiento en redes por algo que ni siquiera estaba bajo su control. Pese a todo, la actriz se mostró sincera y reflexiva sobre la experiencia, dejando claro que actuar y la vida real son cosas diferentes y que la fama también tiene su lado oscuro. Pero ahora yo quiero saber la opinión de ustedes. ¿Crees que fue injusto que la atacaran por su personaje? Si hubieras sido fan de la serie, ¿tanto habrías reaccionado? Déjenme sus respuestas ahí en los comentarios porque este tema da para un buen debate entre los fans de las series. Pero bueno, se acerca el final de Bajar. La serie de Show TV, que lleva 3 temporadas al aire, está a punto de despedirse y los fans están reaccionando. Aunque Bajar fue un éxito en sus primeros capítulos y llegó a liderar los ratings de los martes, las últimas semanas mostraron una baja constante en la audiencia. Esto, sumando a las cifras sobre el ritmo de la historia y la dirección del guión en redes sociales, preocupó al canal. Hace poco la serie cambió su día de emisión de martes a domingo, lo que ya era un indicio de que algo se estaba cocinando, y finalmente se confirmó la serie llegará a su fin. El desenlace será en el capítulo 64, según la periodista Virsen Altuntash. Si la serie no logra un inesperado repunte en rating, el final llegará antes de Navidad. Entre los protagonistas que dijeron adiós a la historia están Demet Kar, Bugrat Gulsoy, Ejen Oskaya, Demirhan Dermisioglu, Nilsul de Albayrak, Fusun de Mirel y Hatice Aslam. Y ahora la pregunta es para ti, fan de la serie. ¿Estás triste por el final de Bajar? ¿Crees que merecía otra temporada o ya era momento de cerrar la historia? Si ya viste la serie completa, ¿cuál fue tu momento favorito? Déjenme saber ahí en los comentarios porque quiero leerlo todos. Nuevo romance a la puerta, la interacción de Senre Baichel y el piloto de carreras Jen Bolukbashi prendió en fuego las redes sociales y puso el fandom en modo FBI. La vida amorosa de Senre Baichel volvió a colocarse en el centro del mundo del espectáculo. Desde hace un tiempo su nombre suena con fuerza junto al piloto Jem Bolukbashi, y ahora unos pequeños pero muy sospechosos movimientos en redes terminaron de avivar los rumores. Todo comenzó con una publicación aparentemente inocente, pero ya sabemos que en el mundo del chisme nada es casualidad. Senre compartió un post acompañado del mensaje "Últimamente se ve", y claro, eso fue suficiente para que los seguidores empezaran a sacar conclusiones a la velocidad de la luz. Para ponerlos en contexto, Senre había terminado a principio del año su relación con Aitasha Asmas, con quien había estado desde el 2021. Tras la ruptura, su nombre empezó a sonar por todos lados. Primero fue vinculada con el rapero Block 3, luego de que ambos fueron vistos en lo que parecía una cita. Sin embargo, la actriz rápido salió a aclarar que no había ninguna relación y apagó ese fuego, al menos por un rato. Pero ahora la historia cogió otro rumbo. En redes comenzó a circular el rumor de que Senre y Jem Bolukbashi fueron vistos cenando juntos y además que también habrían compartido tiempo durante la celebración del 29 de octubre. A eso se sumó un detalle nada menor: se siguen mutuamente en redes y como ninguno de los dos salió a desmentir nada, el misterio creció aún más. Pero ahora el momento clave llegó, ese famoso se ve. Mientras algunos aseguran que solo hacía referencia a Senre Baichel, otros están convencidos de que se trataba de una clarísima indirecta a Jem Bolukbashi. Por si quedaban dudas, Jem Bolukbashi apareció en los comentarios. El piloto escribió: "Las gafas te quedan muy bien, se ve". Sí, bebés. Otra vez se ve. Desde ese comentario las redes explotaron con teorías, corazones y mensajes tipo "confirmen ya". Entonces la pregunta queda en el aire: ¿estamos ante un nuevo romance o solo es un coqueteo bien medido? Por ahora, ninguno han confirmado nada, pero una cosa es segura: este jueguito en redes no es nada inocente. Serenai, que en este 2025 volvió a estar en boca de todos con la nueva serie Killerget Lit Killerget Chi. Esta vez volvió a estar en la boca de todos, pero no fue por la pantalla, sino por sus looks en redes. Mientras los rumores sobre su relación con Merdemir siguen, la actriz compartió fotos desde el estudio de grabación que dejó a más de uno con la duda: ¿son calcetines o zapatos? La actriz, conocida por sus proyectos exitosos como Lale de Brit, Mercesi, Fi, Sharmaran, además del reciente rol en Netflix Thank You Next,
siempre sorprende con su estilo y accesorios, y esta vez su elección en los pies se volvió viral, señores. Aunque el 2025 no tuvo un rol activo en pantalla, ya anunció que se viene con nuevos proyectos, así que seguro la veremos pronto en pantalla. Ahora la pregunta para ti es: ¿tú qué opinas de esos zapatos o calcetines? Por ahí te está saliendo la foto. ¿Te atreverías a usar un diseño así? ¿Crees que el estilo de Serenay marca tendencia o es solo un experimento arriesgado? Es normal, los famosos le encanta arriesgarse. No sé por qué. Déjenme sus respuestas ahí en los comentarios porque este look dio mucho de qué hablar. Pero bueno, bebé, vamos ahora con Hande Erçel, indirecta al pasado, nuevo romance en marcha. La reciente publicación de Hande Erçel volvió loco al mundo del espectáculo y dejó a más de uno rascándose la cabeza. Apenas hace unos días, Hande fue interceptada en el aeropuerto y cuando los periodistas le preguntaron directamente por los rumores que la vinculan con el productor Onur Bubenatan, ella respondió con una sonrisa tímida: es muy nuevo, demasiado nuevo, y remató con un clásico Kismet. Lo que va a ser será. Resultado, el chisme explotó por todos lados. Pero cuando todo apuntaba a que Hande estaba pasando página y empezando algo nuevo, una historia inesperada en Instagram volvió a sembrar dudas. Recordemos que durante mucho tiempo el nombre de Hande estuvo ligado al de Hakan Sabancı y aún continúa a pesar de que terminaron. Una relación que terminó de forma sorpresiva hace algunos meses. En ese momento en los pasillos del espectáculo se habló de todo: presión familiar, temas de matrimonio, problemas de confianza y hasta supuestos mensajes con otras mujeres. De hecho, la periodista mujer Dahin Staley aseguró que el verdadero motivo de la ruptura fue precisamente un tema de confianza. Tras esos rumores, Hande también dio de qué hablar con su cumpleaños número 32. Cuando le preguntaron si había alguien especial en su vida, respondió sin rodeos: estoy muy sola, no hay nadie en mi vida. Además, aclaró que estaba enfocada al 100% en su trabajo. Y justo cuando nadie lo esperaba, ¡boom!, empiezan a sonar con fuerza los rumores de romance con el productor Onur Bubenatan. Esta vez Hande no esquivó el tema, como siempre lo suele hacer. Prácticamente confirmó que algo está pasando, aunque insistió en que todo es muy reciente. Según trascendió, Hande incluso alquiló un apartamento en Londres para mejorar su inglés y se inscribió en una escuela de idiomas. Y ojo a este detalle, dicen que el primer acercamiento entre ella y Onur había ocurrido casualmente en el aeropuerto, sí, como de película. Pero aquí viene lo que realmente encendió las alarmas, señores: la publicación de Hande en redes. Horas después de su declaración en el aeropuerto, Hande compartió en sus historias la canción Tundur Beni de Nun Sultan y las letras no pasaron desapercibidas porque ustedes saben que el internet es detective, los fans especialmente. Escuchen la letra. Lo que escuché de ti es peor que la muerte, ya no puedo seguir engañándome, yo era quien intentaba aferrarse a ti, pero tú fuiste quien me soltó y me dejó caer. ¿Qué ustedes dicen? Entonces la pregunta es inevitable: ¿fue una indirecta para Hakan Sabancı o simplemente una coincidencia en medio de este nuevo romance? Cuéntame tú qué piensas, porque este drama todavía huele a más capítulos. Pero espérense, señor, el chisme no queda aquí, porque además en el programa Gel con Ushalin de TV8, Ece Erken mencionó que Hande habría comprado una propiedad en Londres valorada en 200 millones de liras turcas, alrededor de 4 millones de libras, lo que reavivó los rumores sobre que podría mudarse definitivamente al extranjero. Mientras Hande sigue con sus proyectos globales y campañas publicitarias, parece que su vida personal también está dando un cambio o un giro importante. Ahora yo te pregunto a ti, fan de Hande, ¿crees que se mudará realmente a Londres por su romance con Onur? ¿Piensas que esto podría afectar sus proyectos en Turquía? Y si tú fueras Hande, ¿te animarías a dar el paso así por amor y trabajo? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios, los estaré leyendo. Pero bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado, invitarlo como siempre que se suscriban, le den manita arriba, síganme en mi canal de vlogs. Gente, estoy empezando a hacer vlogs. En mi vida imaginé que yo iba a ser bloguera. Pero nada, estoy intentando, poco a poco iré mejorando, porque esto es muy nuevo para mí, así que espero su apoyo. Nada, mi gente, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y nos estaremos viendo en otro próximo. El video de mi otro canal debe estar apareciéndole por aquí o por aquí, uno de esos dos.